Cordial saludo. Estimadas maestras, damos la bienvenida a nuestra segunda sesión del curso Estándares Técnicos de Educación Inicial. En esta oportunidad abordaremos el componente de ambientes adecuados y seguros. Es así, pues como este componente es parte integral del desarrollo de los niños y niñas en nuestros jardines infantiles, dado que a partir de este se posibilitan herramientas de respuesta para la reducción de riesgos de accidentes y emergencias en los jardines infantiles y también en los hogares de nuestros beneficiarios. Entonces, lo que se pretende es dotar de capacidades de respuesta a los diferentes actores educativos para que así podamos garantizar un entorno protector en nuestros jardines infantiles a nuestros niños y niñas. Es así como el componente de ambientes adecuados y seguros está compuesto por 4 áreas, las cuales permiten la gestión de recursos físicos, humanos y también de gestión ambiental para garantizar un ambiente armonioso, adecuado que permita al niño y a la niña adquirir una serie de capacidades en torno a su desarrollo. De esta manera, el área de infraestructura nos permite introducirnos a una serie de condiciones que debe reunir el jardín infantil, como lo son: primero, los parámetros urbanísticos, dentro de los cuales se encuentra el uso del suelo. Para los jardines infantiles se sugiere que este uso del suelo sea de equipamiento colectivo educativo o de bienestar social, o también de que sea de colectivo educativo, o puede ser también de institucional o de clase 1 o 2. El jardín infantil, pues también para su funcionamiento debe contar con una licencia de construcción y en lo posible debe ser ubicado fuera de una zona de amenaza por inundación y remoción. En caso que el jardín pues esté ubicado en una zona con estas características, se debe tener en cuenta que esta condición debe aparecer en el plan de gestión de riesgos con una serie de acciones que mitiguen este riesgo presentado. En el marco de estos parámetros urbanísticos se encuentran esta información en el sistema SINUPOD de la Secretaría de Planeación o también en algunos archivos del IDIGER. Por otro lado, el inmueble donde funciona el jardín infantil pues también debe reunir una serie de condiciones, como lo son que tenga servicios públicos como agua, energía, alcantarillado, gas natural o propano, sistemas de comunicación y recolección de basuras. El jardín infantil, en lo posible, pues debe contar con iluminación y ventilación natural. En caso que no sea posible, pues se debe acudir a algunos sistemas mecánicos o físicos. El jardín infantil también debe contar con algunos ajustes razonables para la atención de niños y niñas que presenten condición de discapacidad. Estos ajustes deben ser al interior de la planta física, como lo son las escaleras, rampas, ajustes en los baños, también en la dotación que usa el niño. Por otro lado, también pues hay otras condiciones del inmueble del jardín infantil, las cuales tienen que ver con las ventanas, los vidrios, los muros
Bueno, las ventanas no deben estar al alcance de los niños y niñas, los vidrios deben estar protegidos, los pisos deben ser de fácil limpieza y desinfección y deben en lo posible ser antideslizantes. Las esquinas de los muros deben ser redondeadas. También deben estar pintadas de color blanco para facilitar el sistema de iluminación natural. También pues las instalaciones eléctricas deben ir instaladas a una altura aproximadamente de unos 50. Las puertas deben ser antimachucones. El jardín infantil debe tener diferenciadas pues todas las áreas en cuanto que estas deben ser dispuestas de acuerdo a cada actividad. De esta manera, pues algunas áreas que tienen los jardines infantiles son el área pedagógica, la cual debe estar distribuida de acuerdo a 1 metro cuadrado por cada niño. Y la capacidad pues de cobertura de estos salones debe estar de acuerdo por el área de cada nivel. De esta manera, para los niños de mayores de 2 años, pues se pretende la disposición de 1 metro por cada niño. También se habla de espacios recreativos dispuestos para el juego, también para el goce de los derechos de los niños. Dentro de estos espacios podemos encontrar zonas verdes, parques, ludotecas, gimnasios o salas de juego. Los jardines infantiles también deben contar con un área administrativa donde se pueda hacer la atención al público y también la disposición de archivos del jardín infantil. También se debe contar con un depósito de material educativo didáctico. En caso que no se pueda contar con este espacio, el jardín infantil puede hacer disposición de esta dotación o este material en un mueble que esté anclado y que no se vaya a caer o de pronto pueda ser un factor de peligro para los niños y niñas y los demás adultos que se encuentren en el jardín. También el jardín infantil debe contar con un área de servicios como lo son los baños de los niños y adultos, unos espacios para preparación y suministro de alimentos como son la cocina y el comedor, y también zonas de lavandería y depósitos de residuos sólidos. Es de destacar pues que estos espacios deben tener una adecuada limpieza y desinfección y también deben estar ubicados de manera estratégica para la mitigación de accidentes. En cuanto al área de dotación, pues se describen aquí todos los recursos a nivel de materiales para el desarrollo de las diferentes actividades del jardín. Estas actividades tienen competencia con lo pedagógico, con el desarrollo de actividades de aseo, de la planta física, también con el desarrollo de actividades de aseo personal de los niños y niñas y del talento humano, y también con los utensilios necesitados para la prestación del servicio de alimentación en cuanto a la preparación y distribución de alimentos. Es de destacar que este mobiliario debe evitar en lo posible tener como condiciones que puedan hacer que haya un accidente. Este mobiliario debe estar asegurado. También debe ser revisado constantemente con el fin de que si presenta deterioro, pues sea cambiado en un tiempo determinado. Debe estar inventariado y también debe tenerse en unas condiciones adecuadas para el buen desarrollo de las actividades del jardín infantil.
En contraste a lo anterior, el área de infraestructura pues abordaba una serie de condiciones físicas para la seguridad de los niños y niñas, enmarcadas básicamente en la infraestructura. Por otro lado, desde el área de seguridad, pues se abordan medidas ya que tienen que ver con condiciones o preparación del talento humano para dar respuesta mediante acciones de preparación o fortalecimiento de capacidades de las personas en accidentes, respuesta a emergencias durante el desarrollo de las diferentes actividades del jardín infantil. En el marco de esta área, pues tenemos en cuenta 3 procedimientos o procesos orientadores para garantizar esta seguridad. Dentro de estos documentos encontramos el Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, también las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas al interior del jardín infantil y fuera de este, y también el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. En esta perspectiva, el Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático nos permite establecer unas condiciones de seguridad a nivel de identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y asimismo hacer una evaluación de estos y dar unas respuestas por medio de capacitaciones y preparación del talento humano, del jardín infantil y también de otros actores como lo son los niños y los padres de familia. En el marco de estas acciones de mitigación, pues lo que se pretende es tener un documento orientador que permita pues a todos los integrantes de la unidad operativa pues establecer una serie de acciones que les permitan pues ejercer unos procesos de formación en torno a la respuesta de emergencias. En el marco de estas acciones, pues básicamente está la formación de las brigadas de emergencia, las cuales pues deben tener unos cursos o estar capacitados en primeros auxilios, en contraincendios, en manejo de extintores, en atención de emergencias y evacuación. Y a su vez, pues estas brigadas deben estar conformadas por una serie de personas que tengan unas funciones. Estos brigadistas pues se están capacitando constantemente y pues algunas capacitaciones están enmarcadas bajo los parámetros del IDIGER, del SENA, concursos como el de primer respondiente, el de primeros auxilios. Por otro lado, es importante destacar que los planes de contingencia, de evacuación y primeros auxilios deben ser socializados con toda la comunidad educativa con el fin de que tengan herramientas para saber qué hacer en caso de cada evento. Bueno, este plan de escolares de gestión del riesgo y cambio climático debe ser actualizado constantemente, dado que si se cambia de brigadistas o de personas de la unidad operativa, se debe formar a cada participante nuevo para seguir gestionando pues, recursos a nivel de la unidad operativa. Continuando en la misma línea, es relevante que las familias sean formadas continuamente. Uno de los recursos que nos ofrece el portal del IDIGER tiene que ver con materiales lúdicos en línea, donde
donde ellos exponen cuentos, canciones, videos, cartillas, para que sea de manera más lúdica este aprendizaje en torno a la gestión de riesgos. Es importante que las maestras puedan acceder a este material, dado que les va a aportar mucho en la programación de actividades de este componente. Por otro lado, el plan escolar de gestión de riesgo también contempla otras acciones que tienen que ver con la gestión de recursos y materiales para la atención de emergencias. En el marco de esta se encuentra la revisión de botiquines, extintores, camillas y señalización, dado que éstas se deben encontrar en buen estado y se deben de diligenciar una serie de formatos con una periodicidad de aproximadamente 3 meses. Estos formatos son de inspecciones locativas, de botiquines tipo A y B, de camillas y de extintores. Con lo anterior se pretende pues verificar que el jardín sí cuente con los recursos necesarios para dar respuesta ante estas emergencias. También se hace evidente que se debe tener una planeación de simulacros de incendio, inundación y sismo, y a su vez se debe contar con un informe de ejecución de los mismos. En este apartado se destaca que la Secretaría de Integración Social como entidad pública promueve 2 acciones en torno a estos, como lo son los simulacros distritales de evacuación, que por lo general se desarrollan en el mes de octubre. Por otro lado, pues también se debe contar con un directorio de emergencias actualizado donde se encuentren las entidades de apoyo cercanas al jardín infantil u otras entidades que permitan gestionar el riesgo. Este debe estar ubicado en un lugar visible y debe contener la línea 123. También se debe hacer gestión de el concepto técnico expedido por bomberos, el cual certifica que el jardín cumple con las condiciones de seguridad. Por otro lado, el documento orientador de gestión de riesgos de accidentes permite visibilizar una serie de medidas para reducir los riesgos de accidentes por diferentes situaciones en las que pueda estar expuesto el niño o la niña en el jardín infantil o en su hogar. De esta manera, es claro que a partir de este documento se pueden generar estrategias de identificación, análisis y evaluación de un posible accidente, articulándolo con diferentes factores que puedan hacer que esto ocurra. De esta manera, algunas medidas que se presentan en el documento son los accidentes por descargas eléctricas, por incendio, por uso del mobiliario que esté mal ubicado, también accidentes causados por animales, accidentes de tránsito, de inmersión, atragantamiento, también por el uso indebido de juguetes, también quemaduras con alimentos. Hay algunas medidas que se pueden establecer para la mitigación de estos accidentes, como tienen que ver con el tema de la infraestructura en torno a las ventanas, al uso del gas propano, a las sustancias peligrosas, al uso de las escaleras. Todas estas acciones también están enmarcadas en unas medidas para mitigar las caídas y también con el uso de algunos espacios recreativos o también en la cocina. Se han identificado que hay algunos espacios en los cuales puede haber mayor ocurrencia de accidentes, como lo son las zonas recreativas, las cocinas, también en espacios abiertos,
No obstante, el espacio no exime a que no haya un posible accidente. De esta manera, identificando pues todos estos posibles entornos o situaciones o contextos en los que pueda ocurrir un accidente, es que los diferentes actores educativos del jardín empiezan a gestionar pues todas estas acciones por medio de acciones de cuidado, de adecuaciones de infraestructura para responder de manera pertinente y evitar que estos accidentes ocurran en el jardín infantil o en los hogares de los niños y las niñas. Para finalizar, el área de seguridad se presenta el documento orientador, estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas. A partir de este se establecen una serie de protocolos, los cuales tienen que ver con diferentes momentos en los cuales se da la prestación del servicio durante el día o en diferentes situaciones o actividades ya sean internas o externas del jardín infantil. Es así como se presentan estrategias de seguridad en el momento de ingreso y salida de los niños del jardín infantil, en el momento de permanencia en diferentes zonas recreativas, también en momentos del desarrollo de diferentes actividades pedagógicas, ya sean internas o externas, también en el momento de ingreso de personas ajenas al jardín infantil. También hay protocolo en caso de condiciones de salud y también en el caso de situaciones fortuitas como lo son muerte y extravío. De esta manera, pues, para la competencia y la puesta en marcha de estos procedimientos, se tienen en cuenta unos responsables que hacen parte del talento humano del jardín infantil, con los cuales se pretende garantizar la atención integral del niño y a su vez su protección, trabajando mancomunadamente con todas las dependencias del jardín infantil para dar así una respuesta de bienestar a la familia cuando el niño esté en el jardín infantil, teniendo presente que esta atención siempre va a estar caracterizada por esa seguridad del niño y de la niña a nivel emocional, físico y también psicológico. En contraste a lo anterior se presenta el área de gestión ambiental, la cual hace parte del componente de ambientes adecuados y seguros. El objetivo de esta área básicamente es promover una cultura ambiental desde los diferentes actores educativos. Más que un área, también es una política pública en la ciudad de Bogotá, desde la cual pues se pretende interiorizar diferentes prácticas para así movilizar una conciencia ambiental en los diferentes servicios. De esta manera, el Plan Integral de Gestión Ambiental 2020-2024 establece 4 programas, los cuales tienen que ver con el uso eficiente del agua, de la energía, la gestión integral de residuos sólidos, el consumo sostenible y la implementación de prácticas sostenibles. En el marco de estos 5 programas se establecen acciones formativas y pedagógicas con los diferentes actores del jardín infantil, como lo son talento humano, niños y niñas y padres de familia. Asimismo, también hay unas acciones de gestión de recursos de acuerdo pues a cada programa. En el marco de la implementación de las prácticas sostenibles, hay unas acciones de movilidad sostenible,
las cuales tienen que ver con el uso de la bicicleta y prácticas saludables como caminar, con el fin de mitigar la producción de gases atmosféricos que pueden producir otros medios de transporte. También en el marco de estas prácticas sostenibles están el mejoramiento de las condiciones ambientales y también la adaptación al cambio climático. Desde otra perspectiva, la gestión integral de residuos nos muestra una gestión en torno a los residuos peligrosos, ordinarios, especiales, emisiones atmosféricas o vertimientos que se producen en nuestro jardín infantil. Entonces, desde allí se hacen una serie de acciones con las cuales se pretende gestionar la mitigación de estos residuos y asimismo formar a las personas que hacen parte de estos procesos para una mejor gestión de recursos en torno al cuidado ambiental y mitigando todas estas acciones que puedan impactar en nuestro ambiente durante el funcionamiento del servicio. Para finalizar la sesión 2 del componente ambientes adecuados y seguros, me permito compartir una breve frase de reflexión con la cual nos invita a hacer una adecuada gestión del riesgo, la cual parte de la identificación de la realidad de nuestro jardín infantil, asimismo de acciones de formación para los diferentes actores educativos, los cuales dependen de una cultura adecuada de gestión del riesgo para dar una respuesta pertinente en caso que se presenten estas situaciones que afecten la integridad de los niños y niñas de nuestro jardín infantil. De esta manera los invito a participar de nuestra próxima sección del componente proceso talento humano. Agradezco la participación de todos en el desarrollo de los presentes conceptos expuestos en esta sesión número 2.